que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. La librería Vida Nueva te invita a visitar su amplio surtido en Biblias de diferentes colores, tipos y tamaños. Biblias para adultos, jóvenes y niños. Recuerda que estamos abiertos de lunes a sábado de 10 a 7 p.m. y los domingos de 12 a 4 de la tarde. Librería Vida Nueva, el lugar de tu entrenamiento para tu crecimiento en Dios. Radio Visión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Bendecidos mis amados hermanos y amigos que están escuchando esta programación. Espero que hayan iniciado esta semana con todo el ímpetu de sus vidas, con todo el esfuerzo, concentración y dedicación a lo que Dios va a hacer, no solamente en ustedes, sino a través de ustedes en esta semana. Hoy quisiera traer para ustedes un tópico muy importante. Creo que cuando lo consideramos de la perspectiva de Dios, puede en realidad transformar nuestro mundo interior y de la manera siguiente transformar nuestro mundo exterior. Y quiero hablarles sobre el tópico niveles de vida. Sí, niveles de vida. Hay una porción en Primera de Reyes capítulo 17, versos 7 al 16, que dice lo siguiente: vino después a él la palabra del Señor diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí para que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías.
Yo creo que en esta historia, que en realidad tiene un trasfondo bastante especial, Dios nos quiere enseñar una de las lecciones más importantes y prácticas para nuestra vida. Esta es una historia acerca de cómo la gente puede estancarse, atorarse en un cierto nivel de su vida, pero cómo Dios puede ayudarles a salir de la situación. También esta es una historia acerca de qué tan diferentes son los planes de la gente comparados con los planes de Dios. Y por último, es una historia acerca de todos y cada uno de nosotros. Cómo en ciertos tiempos de nuestra vida, si es que nos vamos a quedar rezagados y vamos a permanecer para siempre en el nivel donde estamos, o avanzaremos al próximo nivel que Dios tiene para nosotros. Entonces Dios te dice, la decisión es tuya. La verdad es que Dios pudo haber continuado supliendo las necesidades para su profeta Elías, donde lo encontramos en esta historia. Él estaba viviendo junto al arroyo y sobreviviendo con el agua y la comida que era traída a él por los cuervos que Dios le enviaba. Pero por razones desconocidas para este profeta, Dios tenía otro plan. En otras palabras, había otro nivel al cual él quería llevarle. Aunque ese plan era tan ridículo, irracional y pudiéramos decir irreal, que tenía que ser de origen sobrenatural. ¿No es verdad que cuando Dios interviene en el escenario de tu vida, donde tú tenías tu vida arreglada de cierta manera y habías pensado, esta es la forma en que va a ser, Dios viene y de una manera peculiar, única, empieza a arreglar todas las cosas, o diríamos en nuestro concepto, desarreglar lo que nosotros pensábamos que teníamos bien ordenado, bien figurado, y Dios dice, no, va a ser de la manera siguiente. Yo creo que después de todo, ninguna persona que tenga sensibilidad, con sentido común, pudo haberle pedido a una persona que se está muriendo de hambre, como esta viuda con su hijo, que le diera el poco de pan que le quedaba en tiempo de hambre en la tierra. Pero Dios estaba llevando a Elías. Nunca, mira, déjame explicarte algo. Nunca saques de la escena o del panorama a Dios. Muchas veces el problema nuestro es cuando nosotros percibimos las cosas dentro de nuestro cuadro tan limitado de razonamiento natural y carnal. Y cuando nosotros vemos el escenario decimos, no es posible, o es que esto no se puede. Pero nos estamos olvidando de la figura del personaje principal en todo ese drama humano, el cual es Dios. Dios era el que estaba orquestando, arreglando ese plan. Por eso tenemos que entenderlo de esta manera. Dios estaba llevando a Elías a otro nivel y decidió que esto incluiría el invitar a una persona desesperada, sin ninguna otra opción o alternativa, que era esta viuda, a que también avanzara al siguiente nivel en tu vida. ¡Qué tremendo! Cuando Dios te toma a ti para llevarte a otro nivel en tu vida, Dios siempre trae a personas que te rodean, las cuales tú puedes influenciarlas para que ellas también asciendan al próximo nivel en sus vidas. Es maravilloso. Esta viuda representa a cada uno de nosotros en esta historia. El momento en que ella entra en la escena, nosotros entramos también. Y por eso es que no podemos relacionarnos a Elías cuando fue alimentado por los cuervos y beber de un arroyo que de manera sobrenatural seguía fluyendo con agua. Tal vez eso no nos ha pasado. Pero sí podemos relacionarnos con esta viuda, ¿no es cierto? Cuando estamos atorados en cierto nivel de la vida, el cual despreciamos, el cual renegamos, no nos gusta, y además, como quien dice, encima de todo ello, se nos pide que hagamos lo ridículo para poder soltar en nuestra vida lo milagroso. Escúchame bien, Dios nos va a pedir hacer cosas que a veces nuestra razón, nuestra manera de pensar, nos va a contradecir todo el camino. Pero Dios está diciéndonos, yo te estoy preparando para la bendición que viene. Yo te estoy ubicando, posicionando para poder traer a tu vida lo que tú nunca podrías traer por tu propio esfuerzo. Gente como esta viuda, quienes están dispuestos a hacer lo impensable para poder cambiar y ascender a otro nivel, son en realidad una especie rara.
o yo diría, son una especie en peligro de extinción. Son tan escasos en realidad que Jesús explicó lo siguiente, que aunque había muchas viudas en Israel, en la misma situación que esta viuda estaba, en particularmente, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a esta viuda gentil que habitaba en Sarepta. Esas palabras Jesús las registra en Lucas capítulo 4, verso 24 al 26, como diciendo, había muchas que estaban en esa situación, pero solo esta viuda estuvo dispuesta a ser llevada a otro nivel en su vida. Tal vez tú tienes amigos, familiares, gente que conoces, que se han atorado en una situación en sus vidas, pero cuando tú les hablas de la palabra, cuando tú les presentas la oportunidad para que Dios los lleve a otro nivel, no están dispuestos a caminar contigo. Quieren quedarse rezagados en ese nivel. Por eso es que hay personas que de manera especial van a ser seleccionadas para poder llegar a ese próximo nivel. Ahora, ninguna viuda en Israel, lo cual tipifica a la iglesia, estuvo abierta para que Dios pudiera introducir una nueva y radical idea para poder romper esa temporada de sequía, de hambre y de muerte que había en la tierra. Dios te quiere usar para ser abridor de dimensiones, abridor de otros niveles de vida para la gente que te rodea. Dios vio cierta semilla de fe en el corazón de esta mujer, que quizá ni ella misma reconocía que ahí estaban. Ella tenía un espíritu diferente y Dios la encontró. En cada generación, yo creo, Dios está buscando, y lo bueno es que siempre los encuentra, aquellos que están dispuestos a arriesgar todo lo que ellos tienen y saben que para poder tomar lo que nunca podrían conocer hasta que sueltan lo que tienen y no están funcionando en sus vidas y abrazan el plan supremo de Dios. Sí, porque si lo que tienes te funcionara, ¿para qué esperar en Dios? Pero obviamente, si estás desesperado y en carencia, es que no está funcionando eso en tu vida. Ahora, entra un plan. Tal vez yo me pregunto, sí, Dios tenía un plan, pero ¿cuál plan? Dios tenía un plan para tomar la vida de esta mujer y proyectarla a una nueva dimensión en su vida, pero no podía hacerlo si ella tenía su propio plan, como ella había dicho, de morir. Dijo, vamos a comer la última torta, mi hijo y yo, y vamos a prepararnos para un funeral. Y no es que ella no tuviera un plan, la verdad es que su plan era tan diferente y contrario al plan de Dios, que tenía que ser o el plan de Dios o el plan de ella. No podían ser ambos. El plan de Dios no era complementario al plan de ella. Tampoco Dios estaba tratando de encajar, de acomodar su plan con el de ella. Estos dos planes jamás pueden confundirse, ni relacionarse, mucho menos mezclarse. Son radicalmente diferentes. Algunos de nosotros que escuchamos esta declaración necesitamos reconocer que el plan de Dios, fíjate bien, que el plan de Dios para llevarnos a nuestro próximo nivel en la vida y en nuestro destino no se parece ni siquiera un poquito al plan que cada uno de nosotros hemos diseñado para nuestras vidas. Nosotros creemos que ya la tenemos hecha, que hemos llegado, que todo está perfectamente planificado, nuestra jubilación, nuestro retiro, nuestro esto, nuestro aquello, y hemos hecho todos hasta los mínimos detalles correctos y perfectos. Pero Dios viene y dice, ¿sabes qué? Tu plan no se parece al mío. Creo que mi plan es mucho mejor que el tuyo. Por eso, hoy en día, yo creo, y si tú lo piensas de manera concienzuda, te vas a dar cuenta. Hoy muchos necesitan desesperadamente salir de ese lugar donde están atascados, estancados, patinando en su propio plan y avanzar a otro nivel, al plan de Dios, a la dimensión que Dios les está abriendo. Pero les es imposible hacerlo. Si quieren hacerlo de acuerdo a su plan, tienen que soltar su plan. Necesitas conocer, mi amado amigo y hermano, que te puedes quedar con tu propio plan, pero no puedes al mismo tiempo
obtener el beneficio de funcionar en el plan de Dios. Y hasta que hagas lo que Dios te está pidiendo que hagas, te quedarás atorado en el nivel en que ahora mismo estás. Puedes romper tu cajita de alabastro o puedes protegerla, pero no puedes protegerla y a la vez tener lo que va a suceder cuando la rompas. A la vez no podrás respirar el aroma delicioso que va a brotar de ella si no la rompes. Muchos quieren su caja guardada, protegida, pero no quieren quebrarla a los pies del maestro, y de esa manera jamás podrán disfrutar la bendición que viene dentro de esa caja. No te puedes comer tu pastel y comer el pastel de Dios a la vez. No puedes tener a Canaán, pero tratar de retener a Egipto. No puedes tener la compañía de gente impía y necia y tener lo que sucede cuando caminas con los sabios y con los justos y con los íntegros. Es una cosa o la otra. Así como Naamán lo descubrió, puedes irte enojado y con una mala actitud, pero saturado con lepra. O puedes sumergirte 7 veces en el Jordán y ser sanado. Pero no puedes tener ambas cosas. Dios funciona en el principio siguiente: yo hago y tú haces. No es no hago si tú no haces. No, en el principio de yo hago aun si tú no haces, o yo hago si hay una posibilidad de que lo hagas después, Él no funciona jamás en eso. Él dijo: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es decir, yo lo haré solo si tú lo haces. ¿No es cierto? Pregúntate algo. ¿Cuánta gente ha estado esperando en Dios para que Dios haga algo? Oh, yo estoy esperando en el Señor. Oh, estoy confiando en Dios de que Dios lo va a hacer. Oh, estoy esperando. Y recuerda, Dios siempre es atraído al movimiento. Cuando tú te mueves, Dios avanza. Pero si tú no lo haces, Dios jamás va a avanzar. Entonces tenemos que movernos. Mira, y tal vez te preguntes: ¿y qué tal si voy caminando en el camino equivocado? Dios interviene, Dios no tiene ningún problema para ello. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo le dice al Señor: ¿quieres que vaya hacia? Dios dice: no, vas caminando, pero ahorita hacia no, sigue en esta misma dirección. Él puede dirigir o redirigir tus pasos, tu curso, tu camino, cuando tú determinas y defines en tu vida que vas a obedecer a Dios. Ahora, pregúntate algo. Esta viuda estaba en unas situaciones bastante difíciles. Y yo me pregunto, ¿qué tan difícil más aún se puede poner? Si ya estoy, como quien dice, tocando fondo, ya estoy casi al fondo de mi situación, ya no alcanzo, el agua me llega al cuello, ¿qué tan difícil aún más se puede poner? Yo creo que en los años de ministerio y servicio a Dios que Dios nos ha permitido tener, al tratar con personas que se han atorado en cierto nivel de sus vidas, siempre les pregunto 2 cosas, y son cosas muy básicas, elementales. Primero les digo: ¿qué te ha dicho Dios que hagas? A veces la gente se pone un poco a pensar porque dice: realmente nunca había considerado que Dios me había pedido que hiciera algo. Pero siempre yo creo que Dios te ha llamado con una tarea, con un propósito en mente. ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? Y lo segundo es: ¿ya lo hiciste? O sea, ¿ya lo pusiste en práctica? Y la realidad es esta: tú puedes mantener tu propio plan, pero desobedecer a Dios. Pero no puedes hacer y retener tu propio plan y desobedecer a Dios y luego pedir a otros que te aconsejen en tu desobediencia. No se puede. Hay gente, por ejemplo, que ha venido y me ha dicho: pastor, ¿puedes orar por mí? Le digo: ¿en qué situación? Por mis finanzas. Pero si no están siendo fieles a Dios en su diezmo y ofrenda, ¿cómo Dios puede traer lo que Él dijo que iba a hacer para ellos? Mira, en un momento regresamos, pero considera esto: si estás en una situación difícil, pregúntate, ¿se puede poner aún peor? Ahorita regresamos en un momento. Visión te invita a sintonizar el programa Vida Proclama. No te lo pierdas, todos los lunes a las 12:30 p.m. con el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante en Cícero. Un programa que te ayudará a crecer en tu vida espiritual y te llevará a otro nivel en Dios. Vida Proclama, 12:30 p.m. aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice.
Bueno, regresamos una vez más. Ojalá que hayas podido darle una pequeña reflexión a esta pregunta. ¿Qué tan difícil más se puede poner en mi vida? Yo creo que gente que trata de retener su propio plan y al mismo tiempo obtener los beneficios del plan de Dios, se parecen a Jonás. Yo me hace pensar así en este personaje en la Biblia. Créeme que he tratado de ayudar a algunos Jonases, quienes estaban huyendo de lo último que Dios les había dicho que hicieran. Dios le había dicho a Jonás, yo quiero que tú hagas esto. Pero él dice, no, lo que yo quiero hacer es mi propio plan. Yo tengo una opción para ello. Entonces, tú no puedes funcionar en tu propia opción o en tu propio plan y al mismo tiempo ver que el plan glorioso, perfecto de Dios se realice en tu vida. Mira, en la Biblia hay, cuando hablamos de la voluntad de Dios, aún en forma teológica, por así decirlo, está la voluntad perfecta o la voluntad expresiva de Dios. Cuando Dios te dice, yo quiero que tú hagas esto. Pero cuando tú rehusas hacer la voluntad perfecta de Dios, entras en la voluntad permisiva de Dios. Cuando Dios te permite, porque Él no va a violar tu voluntad, y dice, no, yo quiero hacer esto. Dios dice, hazlo. Pero las consecuencias tú las pagas. O sea, yo no respaldo tu voluntad. Dios respalda solamente, escúchame, solamente su plan. Solo lo que Él te dice que hagas es lo que Él se compromete a respaldar. Por eso, la verdad es que muchas personas en realidad no quieren funcionar en el plan de Dios, porque no les agrada. Es una necesidad que tenemos que entender este principio. Si yo no comprendo que cuando Dios me entrega su plan, Él quiere que yo realice, es su plan, no es el mío. Por eso es una necedad aconsejar a personas quienes persisten en ser desobedientes. Así que, si tú eres un Jonás en este día, mi único consejo para ti es, regrésate al lugar donde sabes que Dios te dijo la última cosa que hicieras y ponle acción a la obra. Hazla, sé obediente. Por favor, no brinques del barco de otros solo para escapar de Dios. Jonás lo hizo y todos sufrieron. Desde el momento en que Jonás rechazó el plan de Dios para su vida, todo se fue cuesta abajo. Lo leemos en la palabra. Si tú tienes una Biblia, ábrela en Jonás capítulo 1, versos 3 al 5. Y si sigues leyendo vas a descubrir que Dios tomó a Jonás a un punto aún más bajo. Como tú te dices, y la pregunta que te hice, ¿se puede poner aún peor? Claro que sí. Se puede poner más peor. Jonás llegó a lo más bajo que él planeaba llegar. Fíjate bien, le digo a la gente en Vida Abundante, el pecado hace siempre tres cosas en tu vida y a veces no lo reconoces hasta que las vives y son una experiencia dramática en tu vida. Número uno, el pecado te va a hacer pagar más de lo que querías pagar. El pecado te va a hacer ir más lejos de donde querías llegar. Y el pecado te va a hacer, en tercer lugar, estarte más tiempo que el que querías estar. Y eso fue lo que le pasa a Jonás. Él no quería ir al vientre de una ballena. Él quería subirse a un barco. Pero Dios lo llevó hasta la profundidad del mar. Por eso tenemos que entender, no te sorprendas si cuando tú decides correr del plan de Dios para tu vida, que te va a llevar a un nivel más alto, y entonces enfrenta la realidad de que estás llegando a tu nivel más bajo en tu vida, el cual nunca siquiera te imaginabas que sería posible. Encuentra la verdad de que es el pago de tu desobediencia. Y ¿sabes qué? Dios lo hará hasta que, igual que Jonás, lo reconozcas y hagas un voto firme de nunca volver a tratar de escapar ni huir del plan de Dios para tu vida otra vez. La Biblia registra que Jonás clamó arrepentido a Dios desde el vientre del pez, todo apestoso, enredado en la comida de la ballena, y esto nos debe de dar una advertencia a cada uno de nosotros. Si estás vestido de desperdicios, si hueles mal, es tiempo de obtener un nuevo plan para tu vida. Cuando los marineros descubrieron que él era un prófugo de su destino, era un fugitivo de la justicia de Dios, que la tormenta era un resultado de la mala decisión de Jonás, cometieron un error fatal. En vez de echarle por la borda, ellos trataron de llevarlo a tierra y sacarlo de su problema. Pero las cosas se pusieron peor. Y la verdad
Y es que cada vez, escúchame hermano, tal vez eres un pastor en una congregación, pero cada vez que tratas de ayudar a un Jonás, a un desobediente, a un rebelde, a un prófugo de la justicia divina, a salir de su problema, las cosas se van a poner peores. Ahora, ¿es un asunto de acción o de sentimientos? Cada vez que he tenido un cambio significativo de nivel en mi propia vida, Dios me ha pedido que haga algo que es difícil para llegar ahí. Me ha pedido que ceda algo, que entregue algo, que deje ir a alguien de mi vida, que cambie mi manera de pensar, que rompa un hábito, que pase por algún tipo de malentendido o de pérdida. Y ahí precisamente es donde Dios empieza a mostrarme que la separación es el primer acto de posesión. Fíjate bien, separación tuya de lo que te está estorbando seguir a Dios y obedecer a Dios es el primer acto de posesión. Separación del pasado, de patrones de pensamiento antiguos, de personas que eran incompatibles con el futuro que Dios te está mostrando. Es el punto en que siempre tenemos que dejar algo para poder poseer lo próximo que Dios tiene preparado para nosotros. Amado amigo, así como esta viuda de Sarepta, he tenido que hacer algunas cosas que me habían sido impensables mientras me sentía mal acerca de mi situación actual. Es fácil hacer algo difícil cuando te sientes feliz, seguro, cómodo, pero cuando sientes temor, inseguridad y estás desorientado, la verdad es que se vuelve casi imposible. Algunos están pensando acerca de lo que saben que deben hacer, pero están esperando hasta que se sientan más fuertes, seguros y confiados antes de hacerlo. Pero he descubierto que los sentimientos correctos siguen a las acciones correctas. Así que, mi amado amigo, lo más pronto que obedezcamos a Dios, lo más rápido que soltaremos todas las grandes emociones que vienen con la obediencia y el vivir en el próximo nivel de la voluntad de Dios para nuestra vida. Es importante entenderlo, porque si no, no vamos a poder funcionar en lo óptimo de Dios para nosotros. La realidad es que podemos obedecer ahora y proseguir a través del dolor que produce el cambio. ¿Has oído la palabra dolores de crecimiento? O como dicen en inglés, growing pains. Sí, es cierto, van a venir, pero vas a crecer, vas a madurar, vas a llegar a otro nivel. Por eso es importante entender, vamos a obedecer a Dios para poder llegar al próximo nivel de Dios para nuestra vida. No es un asunto de que si hay o no hay dolor, es más un asunto de escoger tu dolor. Puedes tener el dolor de permanecer donde estás o el dolor del cambio. Escúchame bien, donde estás te está doliendo, ¿verdad? Y te seguirá doliendo. O puedes hacer que te duela cambiar, pero ese dolor se va a quitar y se va a convertir en gozo. Un dolor trae gran recompensa, otro dolor, grande ruina, pero la decisión es tuya. ¿Sabes qué, mi amigo? Termino con esto. Pero arriba siempre hay más espacio. Fíjate bien, muchas veces no lo pensamos, pero es la verdad. Cuando se describe cómo se reconstruyó el templo, Ezequiel nos dice que debía de tener 3 etapas para ascender a su parte mayor. De tal manera que los cuartos se volvían más grandes, más anchos, mientras subían más arriba. Eso lo puede leer en Ezequiel 41:7. En otras palabras, todo el cuarto estaba en un nivel más elevado. Amado amigo, si tu vida te parece muy apretada, muy reducida, muy confinada ahora mismo, entonces déjame decirte, hay solo una vía para tomar y es hacia arriba. Hay mucho lugar para que puedas florecer en las alturas. Hay mucho lugar en la cumbre. Los hoteles no ponen sus cuartos más grandes en el sótano. Están en la parte superior del edificio. De manera similar, las aerolíneas no ponen sus asientos más grandes en la parte de trasera del avión, sino que los asientos con mayor espacio siempre están al frente. ¿Sientes que tu vida está apretada y estrecha? Entonces debes de pedir un upgrade, es decir, ir al próximo nivel del cristianismo en tu vida, al de la clase ejecutiva y mucho más allá. Sin embargo, no necesito mencionarte la diferencia en precio entre un nivel y otro. Tú lo sabes, es grandísima. Pero si puedes pagar el precio, puedes tener el lugar. Así que ya deja de esperar por aumentos gratis en tu vida. Porque si no te cuesta nada, entonces no vale la pena tenerlo.
Por cada nuevo nivel siempre hay un nuevo enemigo que derrotar. Y el costo que pagamos entre los niveles es el precio de compra de la fuerza y sabiduría necesaria para derribar y derrotar a ese nuevo enemigo. Es tiempo, mi amado amigo y hermano, de elevar tu nivel de vida. Y Dios tiene un plan para que lo puedas hacer. Hoy yo te invito, abraza su plan para tu vida. Deja atrás cualquier cosa que deba quedarse en el último nivel donde estuviste y avanza al próximo nivel de tu vida. Empieza a hacer cualquier cosa que Dios te diga que hagas ahora mismo, porque nadie desea tener un Jonás en su mundo. Naciste para volar. Si eres un águila y no un guajolote, así que mira hacia arriba y despega, porque el cielo es el límite. Y sabes una cosa, no hay límites en el cielo. Que Dios te ayude en este día a llegar a tu próximo nivel en Él. Y sabes una cosa, si un día andas por la ciudad de Cícero, te invitamos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en el 1819 al sur de la 54 Avenida en Cícero. Tenemos reuniones en español a las 8:30 de la mañana y a las 11 los días domingo y a la 1 de la tarde en inglés. Te habló el pastor Andrés Gallardo y quiero desearte lo mejor para tu vida en este día. Dios te guarde y te bendiga.